Ya, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar. Un ratito, déjenme, voy a guardar. Ya. Ok, quedaban dos temas que es concurrencia y localización. Ya, de ahí ya viene la tarea para terminar esta primera parte y ya empezamos mañana con Java 8. Ok, de todas maneras también hoy día les voy a entregar unos PPTs para que vayan leyendo un poco más sobre el material, sobre otro material complementario a este de acá. Entonces, nosotros vimos que en el tema de hilos, una cosa que les complicaba a los desarrolladores que trabajaban con hilos eran las operaciones atómicas, ¿no? Esas operaciones que a veces uno hace y piensa que son atómicas, pero realmente no lo son, ¿no? Como el incrementador y el decrementador. Y justamente acá vamos a ver cómo se han creado tipos atómicos, se ha creado clases para hacer como una especie de candado o bloqueo para los hilos cuando ya un hilo quiere exclusividad. Se ha creado colecciones en otro paquete llamado Java Util Concurrent. Ahí vamos a ver también Synchronizer, clase Synchronizer, y vamos a ver el Executor Service para ejecutar tareas concurrentemente, que es el que realmente se usa mucho, incluso en ambiente web, en todo, ¿no? El Executor Service. Y el Java 7 trajo una novedad que es el Framework for Join también para dividir tareas y que se hagan en paralelo. Entonces vamos a ver eso. Entonces, como les comentaba, se creó un nuevo paquete, Java Util Concurrent. Java 5 lo introdujo, ¿ya? Este paquete Java Util Concurrent va a contener clases que son útiles en programación concurrente. Características como colisiones concurrentes, alternativas de sincronización y bloqueo, pool de hilos, ¿no? Fijos o dinámicos, dependiendo de un contador también. Y el Meo for Join, que es el de divide en pequeñas tareas y conquista, ¿no? O sea, el famoso divide y vencerás, para poder hacer una tarea grande en pequeñas subtareas y hacerlo rápido e incluso en paralelo. Entonces, ellos se crearon el paquete en Java Util Concurrent, también el paquete Atomic, y ahí vamos a encontrar clases que soportan justamente programación tricep, o sea, segura y con simples variables. Por ejemplo, cuando tú creas un tipo, en vez de crear integer, que sería más sujeto a problemas de datos compartidos con otros hilos, te creas mejor un atomic integer. Entonces, cuando creas y haces algo como quieres comparar y cambiarlo a 42, por ejemplo, el 5 atomic integer, usas un método que te asegura que es tricep, o sea, que es seguro en ambiente de multihilo, ¿no? O sea, te dice, yo lo voy a reemplazar al 5 con 42 y no va a haber problemas, ¿ya? Entonces, este es uno de los que puedes encontrar ahí. También existe logs, el paquete logs, que es para hacer bloqueo y esperar por alguna condición para que, digamos, se pueda desbloquear, ¿no? El hilo. Digamos, en este método hay tener un shopping cart, genera un ring una instancia de tipo final, inclusive como ven acá, reentran Rick Bright log, o sea, ya no puedo volver a asignar ningún otro o hacerlo apuntar a otro porque ya está apuntando. Y este de acá, script brick log log, ¿no? Como que cierra el candado, permite modificar el código acá y desbloquear. Se parece mucho al Synchronize, ¿no? Se parece mucho al Synchronize. Ahora, antes de avanzar, vamos a ver que efectivamente existen estos ejemplos aquí en la guía que ustedes tienen y van a ver que efectivamente, bueno, no parece simple y acá está lo del bloqueo, ¿no? Cuando lo quieras usar, bloqueas esa parte del código y desbloqueas, ¿no? Log y unlog.
igual aquí, ¿no? En el summary get total. Ya, o sea, sí existe el paquete ya, el paquete logs donde está rentran read write log. Entonces, permite que haya un solo escritor y también que haya un solo lector, ¿ya? Entonces, y los métodos se podrían ejecutar concurrentemente sin problema porque nos garantiza que se va a hacer eh, la lectura gracias a este candado y liberar candado para que no haya otros hilos pues peleando por eso. Incluso en la misma notas ustedes lo van a poder ver, dice, ¿no? Todos los métodos que son determinados para hacer read only pueden añadir el código necesario para bloquear y desbloquear, ¿no? La lectura que hagamos, ¿no? Entonces él va a permitir, el log va a permitir ejecución concurrente, ¿no? Para poder leer y de forma simple o múltiple en ese método como estamos viendo, ¿no? Que son recursos para garantizar, pues, operaciones seguras, ¿no? TRICEF, operaciones seguras en ambiente multihilo. Entonces, también hay colecciones. En Java útil, la mayoría de colecciones son no seguras, ¿no? Estamos hablando de array list, hazmat, tricef, ¿no? No son tricef, no, o sea, no son seguras en ambiente multihilo. Pero si tú quieres usar colecciones en un ambiente sin problemas, o usas bloques synchronize, que fue lo que vimos en la clase pasada, para acceder a la colección, ¿ya? O crear un synchronize wrapper, como dice ahí, usándole métodos como synchronize list, como ves ahí, que es el mismo paquete Java Util Collection, o usar las colecciones Java Util Concurrent que nos da el lenguaje ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un copy on-braille array list. Te asegura que la escritura de cualquier objeto añadido a la lista, ¿no? Asegura que todos los objetos son tricef. Es falso. ¿Por qué? Por el último comentario que vemos acá. El último comentario dice que aquí, que a pesar de que la colección sea tricef, como esta de acá, una que sea de este paquete, no necesariamente sus elementos son tricef, ¿ya? Y eso por eso que nos dice ahí, ¿no? Por ejemplo, incluso ahí concurren link en QE, ¿ya? Concurren link en QE es una colección que está en ese paquete. Dice, nos provee un eficiente, no bloqueante FIFO QE, o sea, una cola FIFO, o sea, está hablando de una cola normal, la primera en entrar, primera en salir. Pero también hay otras, ¿no? Por ejemplo, está Blocking QE Interface, Linking Blocking QE, Array Blocking QE, Synchronize QE, Priority Blocking QE y Delay QE. ¿Ya? Entonces son otras colecciones que tiene el lenguaje, también en Java Util Collections, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? En el paquete, perdón, Java Util Concurrent Collections. Ya también hay concurren Hazmat, Skill List Maps, Skill List Set, Copy on Braille Array List, que es la que estamos viendo ahorita, ¿no? Cuando muchos hilos esperan acceder a una colección, ya es preferible, dice, concurren Hazmat a un Hazmat sincronizado, ¿no? O sea, básicamente lo que han creado ellos, ¿saben qué es? Es así como tienes un Hazmat, también tienes un concurren Hazmat. Así como tienes un list, ¿no? También podrías tener un concurren Skill List Maps. O C también skill list, ¿no? Entonces también de alguna forma han creado una colección para poder trabajar de manera concurrente, ¿no? Obviamente para aquellos que hacen mucha programación concurrente esto les viene genial porque tienen sus propias colecciones y no van a tener ningún problema. Entonces, hasta ahí vemos que nos da operaciones atómicas con nuevos tipos, ¿no? Como Atomic Integer, o nos da el uso de colecciones que manejan concurrencia sin problema. Pero después también en esta sección ven que existen los sincronizadores, dice, que se encuentran en el paquete Java Util Concurrent y son 5 clases de propósito especial. El semáforo, el countdown lash, el cyclic barrier, el phaser, el exchanger. ¿Y para qué son esos? Acá lo explica muy bien. Un semáforo mantiene un conjunto, dice, de permisos. Los hilos adquieren esos permisos y pueden bloquear
bloquearse hasta que otros hilos liberan ese permiso, ¿no? Después el countdown lash es uno más hilos esperan, ¿no? Uno más hilos esperan hasta que se complete un contador. Digamos, yo les digo que al countdown lash que su contador es 3. Entonces llega el primer hilo, tiene que esperar a que llegue el segundo, tienes que esperar a que llegue el tercero, ¿ya? Como después de que ese contador se complete, los otros hilos continúan, ¿no? ¿Ya? Entonces es como una especie de bloqueo hasta que se llega a un número determinado. El cyclic barrier también tiene el mismo concepto, hay un contador y después que el número de hilos que había estado esperando, finalmente se llega a ese número de hilos, se liberan, ¿no? Se desbloquean. El phaser parece también un cyclic barrier, pero ahí las partes se pueden registrar o de registrar, ¿no? Sin problemas. Y el Schenger o Changer permite dos hilos, ¿no? Que bypasseen un par de objetos, se bloqueen hasta que un intercambio tome lugar. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, aquí vemos un ejemplo, ¿no? En la guía nos han dado un cyclic barrier para tener la idea, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros vemos en este ejercicio, en este cyclic barrier, ahorita vamos a levantarlo, ¿ya? Que justamente acá él define un cyclic barrier de 2. Entonces, cuando un hilo llegue aquí, ¿ya? Va a esperar, ¿no? Como dice acá, esperar hasta que llegue un siguiente hilo y ahí recién van a continuar. Ya, es como que establecieras una barrera, ¿no? Si llega un hilo, no puede continuar hasta que llegue el segundo, y después que llega el segundo recién se liberan y pueden continuar. ¿Ya? Es una barrera, ahí por eso se llama cyclic barrier. Y ahí es como ven, ¿eh? Ahí justo lo explican, ¿eh? Dos hilos deben esperar hasta que ellos se puedan desbloquear, ¿no? Y no pueden escribir, mientras llega y el otro llega el otro, él no puede continuar hasta que llegue el segundo, ¿no? Pero igual, como ustedes ven, hay alternativas para manejar nosotros mismos los hilos, hacer uso de todas estas implementaciones, pero también existen las opciones a alto nivel, ¿no? Un poco más manejable de repente para nosotros, cuando queremos hacer varias tareas a la vez. Entonces, existe el Executor Service, y yo creo que este es el que más se usa respecto a las versiones anteriores, ¿no? Que es un mecanismo a alto nivel para ejecutar tareas. Este Executor Service puede crear y reutilizar hilos para ti y te permite enviar trabajo y chequear los resultados en el futuro. Y también existe, aparte, el ForJoin Framework, que es ya un Executor Service especializado, ¿no? De trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a ver a qué se refiere. El primero, el Executor Service te permite ejecutar tareas, elimina la necesidad manual de crear y manejar los hilos. O sea, así como vieron en las clases anteriores, cyclic barrier, ¿no? O sea, me refiero al cuadro anterior. O sea, o manejarlo tú pues por lógica, en vez de estar bloqueando, ¿sí? O sea, para no hacerlo tan complicado de crearlo manualmente y manejar nosotros mismos los hilos, unos prefieren usar el Executor Service, ¿no? Aparte también que las tareas se pueden ejecutar en paralelo dependiendo de la implementación del Executor Service. Y esas tareas tienen que ser o runables o concurren collables, ¿ya? Y la implementación de las instancias pueden ser obtenidas con ejecutors. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejecutors new cache triple y se crea el ejecutor service, ¿ya? Pero entonces, como él necesita tareas, tú vas por una opción, o implementas runable o implementas collable. Entonces vamos a ver qué pasa con el collable. Dice, es para definir una tarea que se enviará al ejecutor service, similar en naturaleza al runable, pero retorna un resultado usando genéricos y arroja una excepción chequeada. Entonces ahí tenemos la firma, como ven que llama, ¿no?
todo está usando genéricos también, la V que ven ahí, la chica que le decimos, y arroja un throws exception, ¿no? Después existe la interfase Future, que es usada para obtener los resultados del call, justo de este callable que donde nos piden implementar un call, porque va a ser bien fácil. Mira, usted tiene un ejecutor service, pero van a necesitar crear alguna tarea, y esa tarea o es callable o es runable, pero si es callable, que es lo más recomendado, tendrá un método call donde ahí harás la lógica de la tarea. Pero en este caso, como estamos viendo, tú le dices, yo quiero enviar ese callable al ejecutor service, le dices, ¿no? Entonces, el ejecutor service ya va a controlar cuando el trabajo se termina. Por eso lo recibes, la respuesta del SACMI lo recibes en una variable de tipo future, ya porque tú podías enviar muchos collables a trabajar. Y el resultado en algún momento, como dice try catch ahí, como ven, tendrá que obtenerse del future y obtendrá ese resultado. ¿Ya? Y si el collable arroja una sección, se tiene el cache por si acaso. Entonces, en otras palabras, cuando quieras enviar tareas en paralelo, tienes que usar un ejecutor service, tienes que enviar la tarea como un callable y esperar pues que el future devuelva, ¿no? Que termine de hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces, también el ejecutor service se puede detener, un shutdown, ¿no? Acepta, es prácticamente como una llamada para decirle, oye, ya no aceptes más callables, no más tareas. Y también podrías hacer una especie de esperar la terminación, ¿no? Unos 5 segundos de repente para que los últimos callables terminen de hacer su trabajo. Si no, podrías obtener un interrupt session que también se puede atrapar. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿un ejecutor service usará todos los CPUs disponibles en un sistema? Falso. ¿Ya? No dice falso. ¿Ya? Entonces, miren, estamos viendo el tema de concurrencia, es un tema un poco complejo, como ven, pero acá lo explican muy bien. ¿Ya? Tú puedes hacer secuenciales llamadas, ¿no? Bloque por bloque, digamos, en la figura de la izquierda. Este bloque primero termina, este segundo, este tercero, este cuarto y quinto. Y imagínense que cada bloque representa 2 segundos. Entonces yo terminaría esa tarea en 10 segundos, porque es la suma de 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿No es cierto? Pero uno diría, ¿y por qué no podemos hacer las 5 a la vez? Aprovechando los CPUs o lo último pues que tenemos en hardware, ¿no? Entonces, de repente, aproximadamente lo podemos hacer en 2 puntos y tantos segundos, ¿cierto? Porque las actividades se pueden hacer en paralelo. Entonces, eso de ahí es realmente lo que hace que sea tan popular ahora el tema de concurrencia, ¿no? Un ratito, déjenme ver si tenemos otro ejemplo por acá. Este para ver los procesores disponibles en tu máquina. Processor count. Un triple, a ver. Ya, esto es lo que vamos a ver ahorita. Ya, ahora yo estoy chequeando y esto ya lo revisamos, ¿no? El ciclo y barriga lo revisamos. Ya, vamos a ver entonces este tema ahorita. Claro, este ejemplo es como el de acá, miren, el de la izquierda. Yo quiero hacer 5 actividades secuencialmente. Recorrer, por ejemplo, los puertos que hay en mi PC y ver si no me han enviado algún mensaje a uno de los puertos, ¿no? Eso de repente usando sockets. Por eso que ahí uno, como ven en el ejemplo, abre para ese servidor y ve en ese puerto y busca la entrada y si hay más, bueno, y nos va a mostrar ahí el servidor, el puerto y la entrada, ¿no? Pero ojo que ese código que están viendo lo hace de un for de 10.000 a 10.010, o sea, va a estar él atento a esos puertos para ver si han dejado algún mensaje, pero lo está haciendo en forma secuencial, porque el for que hace primero con 10.000, primero con el segundo con 10.001, 10.002, así, ¿no? No podría hacerse, bueno, y aquí todavía
si ustedes se dan cuenta, si yo quiero cambiarlo a una versión mucho más rápida que estar haciéndolo de forma secuencial como ven aquí, tendría que crear un executor service. Entonces primero le digo executor new cache triple, acá está el executor service. Después le digo creo un colabels, ¿no? Un map de colabels donde esté ahí su request response y su future, ¿no? Entonces creo el servidor, hago el lookup por todos los puertos con un for y acá como dice, ¿no? New request response, host y por, colabel, new work line colabel, le pasas el request response y envías el colabel, ya envías el colabel y llegará la respuesta futura y se pondrá en el map de colabels, ¿no? Ese es más o menos el cliente parte 1. El cliente parte 2 sería, ya no quiero aceptar más colabel, lo detengo y me bloqueo 5 segundos para tener una chance de terminar las tareas que yo había mandado aquí a ejecutar, ¿no? Con el submit. ¿Ya? Entonces, la parte 3 es recorrer esos colabels, ¿no? Un for recorre los colabels, obtiene un future, request response, obtiene el lookup e imprime. Este es mi servidor, este es mi puerto, este es mi respuesta, ¿no? Este es para chequear, como dice acá la guía, ¿no? Chequear que efectivamente está funcionando el recibir los mensajes de varios sitios. Acá está la clase de request response que básicamente encapsula, no es como una composición de host, por y respuesta, ¿no? Y si tú quieres hacer tareas, tú necesitas un colabel, porque acá justo dice Network Client Colabel, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el Network Client Colabel? Uno que implementa colabels, ¿ya? Y que permite ver, ¿no? Si al hacer su llamada al método call, ¿no? Abrir un socket y un scanner para obtener la entrada del socket y si hay respuesta, pues se retorna, ¿no? Esa es la idea para averiguar si efectivamente al revisar los puertos hay datos para sacar, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ejemplo también está aquí, ¿no? Y es para probar el network, acá está el Network Client Colabel, acá está el Request Response que le encapsula los tres datos, acá está el simple thread client, que es la opción sin optimización, y acá está el múltiple, que es el que ya usa los ejecutors, el future, los colabels, ¿no? Y los escanea por todos lados para ver, detiene el ejecutor service y finalmente espera 5 segundos, ¿no? Hasta que se testea todos los puertos. Ya, un ratito, déjenme ver. A ver, hasta aquí, antes de continuar, ¿qué les parece? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta aquí, ¿no? ¿Se entiende el tema de concurrencia? El uso del ejecutor service. ¿Lo han visto? ¿Han entendido esa parte? Chicos, ¿han podido entrar? Porque acá. Ah, ya, ya. Uf, menos mal. Ya Mario, ya me había asustado, había recibido un mensaje. A ver. Ok. Entonces, nuevamente un pequeño repasito, ¿ya? Porque algunos están recién entrando, ¿no? Lo que estamos viendo es que siempre ha sido un problema el tema de hacer operaciones de forma paralela, ¿no? Entonces, tú podrías usar manualmente las clases anteriores que vimos
usando semáforo, con downlash, implementar tu propia lógica. Pero lo que ellos han hecho para nosotros es darnos un executor service que permite ejecutar tareas runables o callables de forma paralela. Entonces justo estamos viendo aquí que el callable es una interfaz, o sea, si tú quieres que una tarea sea un callable, tienes que implementarla e implementar el método call, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú al ejecutor service le dices enviar esa tarea, que es como un submit, él te retorna un future, y cuando ese future obtenga ya la respuesta, o sea, porque en un momento terminará, en el método get y ahí obtienes el resultado, ¿ya? Entonces, como que no es bloqueante, te deja seguir haciendo cosas o enviar más callables mientras él termina, ¿no? ¿Ya? Y devuelve un future. Ese básicamente es lo que hace, por eso que aquí, como ven, después puedes parar el de recibir callables y esperar un tiempo para que todos los que has mandado a trabajar terminen, ¿no? Esto es como que le dices, oye, tienen 5 segundos para terminar, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Ok, continuamos entonces. Miren, me tiene que avisar, ¿ah? Entonces, un ejecutor service siempre usa todos los CPUs en el sistema falso, no necesariamente. ¿Ya? Entonces, vimos el ejemplo del single network client y funciona. O sea, si ustedes ven acá, el single client main va a testear. Ah, bueno, este de acá, single client main, testiona todos, pero los hace de forma secuencial. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado? 10 segundos de repente. Ahora vamos a ver el múltiple, ¿no? El que usa este de los futures, el ejecutor service. Este lo hace mucho más rápido, ¿no? De repente en 2 segundos. Eso es lo que vimos en el cuadro. Ok, entonces vemos otra forma de hacer varias tareas en paralelo, ¿ya? Pero vamos a ver ahora la opción. Seguimos con el paralelismo, ¿no? Sigue con el paralelismo, miren. Los sistemas modernos dicen contienen múltiples CPUs. Tomar ventaja del poder procesamiento en un sistema requiere que tú ejecutes tareas también en paralelo en múltiples CPUs. Entonces, divide y vencerás es el principio. Una tarea puede ser dividida en subtareas y deberíamos poder identificar estas subtareas para que se puedan ejecutar en paralelo. Algunos problemas pueden ser difíciles de ejecutar como tareas paralelas y algunos problemas son fáciles. Servidores que soportan múltiples clientes pueden usar una tarea separada para manejar cada cliente. ¿Ya? Dependiendo de tu hardware, programar muchas tareas paralelas también puede ser negativo o impactar en la performance. O sea, es un tema que hay que evaluar bien, ¿no? Porque a veces he visto código para que utiliza pues paralelismo y es más lento que el código secuencial, ¿no? Pero eso es porque de repente no es el caso de uso apropiado para eso, ¿no? Pero para algunas tareas sí. Entonces hay que evaluar bien si se puede hacer con paralelismo o no. Entonces, como muchos sistemas actualmente pueden contener múltiples CPUs, ¿no? Y si tú no aprovechas eso cuando estás con tus hilos, solo una porción de tu sistema lo vas a utilizar, obviamente desperdiciando los otros CPUs. La idea es que esas tareas que vas a hacer grande, como está aquí, esa tarea grande, más bien la hagas en subtareas y cada tarea tendrá su hilo de ejecución y tomará un parte del CPU. De manera que así se aprovecha eficientemente los recursos que tienes, ¿no? Entonces, justamente, hacer ese tipo de solución también lo podrías haber hecho tú utilizando las clases, Executor Service y todo, pero ¿qué ha hecho ya para nosotros? Nos ha creado una implementación, ¿no? Para que nosotros no.
Entonces, para suerte nuestra, la gente Java nos crea el for join framework, ¿no? Donde se hace un split en conjuntos de datos pequeños de igual tamaño para que cada hilo los procese, ¿ya? Pero hay algunas cositas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Algunas, a veces, idealmente todos los CPUs deberían ser completamente utilizados hasta que las tareas finalicen, pero a veces los CPUs corren en diferentes velocidades, no todas las tareas Java requieren tiempo de CPU y pueden reducir el tiempo disponible para que un Java hilo gaste, ¿no? Cuando está ejecutándose. La data a ser analizada puede requerir también varias cantidades de tiempo a procesar. O sea, hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Pero bueno, este trabajo de divide y vencerás, ¿no? O mantener múltiples hilos ocupados, ¿ya? Entonces hay que manejarlo bien, ¿no? Porque si un hilo finaliza, imagínense que un hilo finaliza rápido, ya, él debería poder agarrar otro subconjunto de otro hilo para ayudarlo, ¿no? Es algo como si, como que todos ahorita nos mandan a, no sé, pues a colocar unos ladrillos y uno termina primero y le dice, oye, yo te ayudo a ti, te ayudo a ti, entonces se puede trabajar más rápido y terminar más rápido. Entonces, aquí vemos un ejemplo, un simple thread, un simple array de casi 1 GB, ¿no? Y quiero recorrerlo y llenar el arreglo de 1 GB con datos, ¿no? Obtenidos desde Nextsin, o sea, prácticamente como un número. Bueno, nos va a dar el siguiente, el número de desde el cero hasta el último valor va a ser el índice que tiene el hilo en cuestión, ¿no? Y para buscar el máximo valor, se busca en todo el array con este algoritmo de burbuja de ahí de buscar el mayor. Y se busca el máximo valor encontrado. Ese es un simple hilo. Pero, ¿qué pasa si quiero usar el for join? Si quiero usar el for join, me tengo que recordar que así como cuando vimos ejecutor service y tenía un callable para correr las tareas, acá tiene un for join task, que es la tarea a ser ejecutada. Y esa tarea contiene el código y datos a ser procesado, similar a un runable o callable, ¿ven? Por eso es bien parecido. Y un gran número de tareas son creados y procesados por un pequeño número de hilos en un for join pool. Entonces un for join task típicamente crea más for join times instancias hasta que la data a procesar ha sido subdividida adecuadamente. Los desarrolladores típicamente usan las siguientes subclases: Recursive Action y Recursive Task. Recursive Action cuando una tarea no necesita retornar un resultado y Recursive Task cuando una tarea necesita retornar un resultado. Entonces estamos viendo el uso del framework for join. Entonces acá vamos a ver, y también lo tenemos en IBIM para probar, cómo se crea un find max task. O sea, va a crear una tarea para buscar el máximo en un arreglo. Habíamos visto el ejemplo simple, ¿no? El ejemplo simple era así: un arreglo gigantesco, hago un for y busco el mayor. ¿Cómo lo haría con un for join? ¿Ya? Obviamente va a haber un array de la data a ser procesada. El tipo de resultados de la tarea es el integer, pero se pone, pues sería de recursive task integer para poder sobreescribir ahí algún método. Tenemos también un constructor, y tenemos un método compute, como dice ahí, que es donde el trabajo se va a realizar, ¿ya? Entonces, ese método es larguito, porque ese método va primero a preguntarlo. Si la data, miren, primero es como, esta parte de acá es como si fuera pseudocódigo, parece, ¿no? Si la data la data es suficientemente pequeña, se procesa el dato y se retorna el resultado. Pero si no es así, hay que dividirla en partes hacia la izquierda y hacia la derecha. Se crea un task y se le dice, tú trabajas con la parte de la izquierda, ¿ya? Y se dice for para que se ejecute de forma síncrona. Y se crea otra tarea 2 para que trabaje con la parte derecha. Y se va a retornar la combinación tanto de la parte de derecha como de la parte, el join de la izquierda, ¿no? O sea, el T2 vendría a ser el proceso en el hilo actual y el T1 join se bloquea hasta que termina, ¿no? Entonces, en el método compute también se verifica, ¿no? Si el fin es menor que el inicio y es menor que un contador,
para saber si ya llegué al máximo valor, ¿no? Y sigo dividiendo y creando tareas. Entonces, antes de, obviamente, para obtener este dato que vemos aquí, en la parte del else, ¿no? Como ven acá en la parte del else, vamos a encontrar cómo se procesa la tarea de la parte de la izquierda y la tarea de la parte derecha, ¿no? Entonces, sí, de por sí es más largo, sí. ¿Quién no dice que es más largo? Pero la ventaja es el paralelismo que se logra el dividir una tarea grande de un array gigantesco de 1 GB en partes para que se procese y se obtenga el mayor valor. Finalmente, el for join pool se usa para ejecutar este for join task, pues crea un hilo para cada CPU en el sistema por defecto. El for join pool crea un hilo para cada CPU y le mandas el find mass tags con la data, ¿no? Con los argumentos justamente. ¿Cuáles son los argumentos? El myArray, el star, el midway y el threshold, dice, ¿no? Entonces le mandas esos dos datos. Y le dices al pool invocar, ¿no? Para que inmediatamente llame a su método compute de la tarea, ¿no? Y te devuelve el resultado. La ejecución es así sencilla, pero obviamente hemos visto que esta implementación sí es compleja, ¿no? Justo el find mass task es el tema. Lo que sí nos dicen que hay que evitar operaciones bloqueantes de entrada y salida, pues un solo hilo por CPU se crea por defecto, bloqueando operaciones que deberían mantenerse para utilizar recursos de CPU. Hay que conocer también nuestro hardware, ¿no? Un for join de repente sería más lento en un sistema que tiene un solo CPU, ¿no? Ahí podrías mejor utilizar la solución secuencial. Y algunos CPUs incrementan en velocidad cuando solo un simple core, ¿no? Es dado, ¿no? Entonces, también si quieres ganar performance, hay que evaluar bien cuando estás usando el for join. Y conocer el problema, ¿no? Muchos problemas tienen overhead adicional, o sea, carga pesada, si se ejecutan en paralelo, como un ordenamiento, ¿no? Entonces, definitivamente, el mensaje es, si bien puedo usar el for join para hacer tareas en paralelo, tengo que conocer mi hardware, mi problema y evitar operaciones bloqueantes, ¿no? Aplicar el for join framework siempre resulta en un beneficio de performance falso, porque podría ser un simple CPU y ahí no tiene sentido usar el for join. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tema de concurrencia es un tema bien, bien interesante, que de repente no usamos más que algunas cosas cuando estamos en web, como el ejecutor service, pero por ahí algunas personas necesitarían de repente crear un replicador y programarlo el mismo, ¿no? Y entonces podría usar el for join framework para hacer varias tareas como traerse datos de una sucursal o de las varias sucursales a la central, ¿no? Usando tareas como las que han visto, ¿ya? Entonces sí hay prácticas. Está la del, vamos a ver, está la práctica 1, el Executor Service Solution, donde justamente vemos el uso de, bueno, primero vamos a ver el server, ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces este de aquí es un ejemplo que nos va a decir que hagamos lo siguiente, ¿no? Usa un Executor Service como un pool, implementa el callable y recibe el callable con un future, ¿ya? Justo acá, ¿no? O sea, este de acá sabe que simula como los cajeros, ¿no? O un servidor que le va a decir cuál es el precio, ¿no? Le va a decir un precio en un puerto determinado y el cliente va a leer de ese puerto y mostrar la salida que el otro ha lanzado, ¿no? Entonces, obviamente tendríamos que correr el puerto, ¿ya? Y el cliente y nos muestra el cliente en cada puerto qué precio se ha dado. Si nosotros nos damos cuenta, el que nos ha dado el mayor precio es el 10.003, ¿no?
ahí dice 108.85. Entonces, lo que estamos viendo es que uno va a colocar los precios y el otro, el cliente, lo que va a hacer es simplemente leerlos y utilizando Executor Service, la clase que hemos visto. Pero en el otro ejemplo, el que viene a continuación, ahí se ve el uso del for join, ¿no? Entonces, ahí puedes ver tú que efectivamente va a ordenar esa lista de números grandes, ¿no? Pero utilizando el for join. Entonces, acá tienes un ejemplo del for join donde tienes, ¿no? Le dices, tengo este array, quiero crear un for join, quiero que me digas, ¿no? Bueno, creo una acción, invoco la acción, ¿ya? Y finalmente la tarea la creo para finalmente decir al pool, invócame esa tarea y dime cuál es el mayor resultado, o sea, de dividir ese número grande en varios, ¿no? Y me dice, este es tu máximo valor. Entonces ahí está el for join, ahí está en FindMassTags, que hace la configuración para que se busque el mayor valor, y el Random Array Action, que tiene el compute, ¿no? Que efectivamente hace el trabajo de dividir en partes, ¿no? En partes la acción recursiva, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es concurrencia. Ya es un tema apasionante, es un tema que hay que revisarlo, ejecutarlo. Ahí tienen los ejemplos para que no tengan problemas con el tema de los hilos. Pero recuerden ustedes que este tema que estamos viendo de hilos y concurrencia tienen que ver mucho también con el tema de los trabajos en paralelo que hay que hacer, ¿no? Y finalmente viene localización, que es un tema muy interesante también. ¿Por qué? Porque ahora Java está preocupada en que tomemos las ventajas, ¿no? De la localización en una aplicación, ¿no? Por ejemplo, la moneda, lo que le llaman el currency, ¿no? El tema la presentación de los números con coma, con punto decimal, ¿no? Y como tenemos tantas localidades, la mayoría tiene su forma particular de manejar eso, ¿no? Entonces, una idea que tuvo la gente de Java es crear archivos properties, uno por cada idioma. Entonces, por eso tenemos el nombre en inglés que se llama Resource Bangle, ¿ya? Y uno puede cambiar la localidad y también tendría que usar el properties de la localidad, ¿no? Digamos, yo le digo, quiero mostrar mi sistema en lenguaje chino, tendré un properties para China. Un lenguaje en italiano o en francés, tendré pues el correspondiente properties para el idioma. Y también obviamente habrán clases como local, enamel forma y forma para hacer ese trabajo simple, ¿no? Entonces, obviamente hay que ver que cuando hagamos nuestro proyecto, hay que ver la región, lenguaje, fechas, números, monedas para ese país, para los países que de repente van a estar involucrados en la solución. Y yo podría tener la habilidad de añadir datos de un país específico sin tener que cambiar mucho el código. Entonces, cómo han logrado hacer esto? Imagínense que ustedes siguen con la aplicación que les piden y te dice que le digas, por ejemplo, si quieres trabajar en inglés, francés, chino o ruso, ¿ya? O Q para salir, como vemos en la pantalla. Entonces, de alguna forma tú necesitas establecer el idioma y ¿cómo lo harías? Por suerte en Java se ha creado la clase local, y esa clase local especifica un lenguaje en particular y un país, ¿no? El lenguaje puede ser siguiendo el código ISO 639, que son las dos letritas. En para inglés es para español. Y digamos, o otro idioma tendrá otras iniciales, ¿no? Pero siempre úsalo en minúscula. Ahora, el country, o sea, así como el lenguaje el country usa otro ISO 3166, ¿ya? Y, por ejemplo, usas el use para Estados Unidos, es para España. Siempre ahí es en mayúscula. Entonces, finalmente nosotros, si ya sabemos cuál es nuestro lenguaje en nuestro país, creamos un properties, un archivo properties que tiene key valor adentro, ¿ya? Para cada una de las localidades. Tú creas el archivo para cada localidad y llamas a la localidad específica desde tu aplicación. Entonces,
no se olviden que los properties tienen key y valor. Por ejemplo, ahí menú 1 igual y valor. Menú 2 igual y el valor. ¿Ya? Entonces, habrán properties, como ven aquí, mesas vanle properties. Habrá un mesas vanle francés, mesas vanle chino. ¿No? Entonces, la idea es crear un archivito por cada uno, como ves acá. Por ejemplo, ¿cuál representaría el de español? Y represente el country code de Estados Unidos, la C, ¿no es cierto? Finalmente, tenemos un ejemplo en el cual se establecen las localidades y se establece el archivo properties base, siempre hay un archivo property base, y se trata de ejecutar la aplicación para ver efectivamente si sale el menú, ¿no? El menú, si es inglés, establecerá el inglés. Si es francés, tal. Entonces, ¿qué significa? Es que cuando se imprima el menú, ya va a obtener los mensajes, ya, por ejemplo, aquí va a obtener los mensajes del properties, ya, del properties. Y si quieres cambiar de localidad, estableces, por ejemplo, cuando te dicen ponle en francés, ok, digo, entonces la localidad actual ahora es la localidad de francés y voy a cargar el mensaje con la localidad de francés. Es lo bueno que el property, ¿cómo se carga? El property del idioma en cuestión. Pone resume vanle, game vanle, el nombre del archivo property sin extensión, sin nada. Y después en core local, como aquí les he dicho que es francés, digamos, ahí recién toma el dato correcto. Y después te saldrá pues tu menú en francés. También puedes localizar lo que son los números y las fechas, moneda, por eso tenemos el dayforma y number forma. Y crear los objetos usando locales. Por ejemplo, yo tengo una number forma y le digo que este es un currency, new double, new day. Ya la inicializamos, pero ¿cómo la mostramos? Si quiero mostrar una fecha, por ejemplo, tengo un objeto dayformat con la localidad y llamo el método format pasando la fecha al formato adecuado, ¿no? Si tú ves en el ejemplo, dice dayformat, get day instant, dayformat default, current local. Ahí tiene el dato de la localidad y se crea el dayformat. Pero cuando me dicen mostrar la fecha del día de hoy, ¿no? Entonces yo tendría a la localidad que ven ahí, yo tendría que decir de format a la fecha y ahí trabajará con la localidad que yo le establecí en la línea anterior y más corren local tu string. Entonces así será 20 juil en francés y así será en Rusia. Pero las fechas también se pueden personalizar, se pueden customizar, ¿no? Short, medium, long, full. Y en el simple day format tú puedes construir tu patrón, ¿no? Cómo quieres que se muestre el día, mes y año, o mes, día, año, o mes con palabras, etcétera, ¿no? Entonces ahí las letras son importantes. Año, mes, year, month de año. Y cuando quieras desplayar monedas también hace lo mismo, pero usas el number format. Number format, get currency stance, toma la localidad e imprímeme la moneda. Y te saldrá en los distintos idiomas, ruso, francés y chino, ¿no? ¿Cuál formato de fecha provee la más detallada información? El full, ¿no? Efectivamente, el full. ¿Qué es el anterior, pero no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? El day, claro. Que aquí no hay day, pero sería el full. El full sería algo así, ¿no? 3 de abril 12 en el año antes de Cristo, hora y todo, ¿no? Ya, entonces, la ventaja de la localización es que puedes crear una aplicación localizada por fecha o localizar una aplicación JDBC. Ya, entonces en el proyecto número 15 justamente tenemos eso. Si ustedes ven, en el proyecto número 15 acá está en localización, acá están los ejemplos, y primero vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Acá tenemos los properties por idioma, y aquí tenemos la aplicación de ejemplos que establece localidad para francés, para chino, para ruso, y va a empezar a mostrar los números y las fechas en cada formato. Por eso acá te dice, primero dime
córrelo, vamos a correr, y dame cómo lo quieres mostrar. Ya, le voy a decir que en francés, ¿ya? Ok, ¿eh? Entonces ahí tienen el ejemplo de cómo logra él manejar los distintos idiomas. Pero también tenemos prácticas, perdón, donde en la primera van a manejar también el tema de las fechas, ¿eh? Mientras no sea uno, a ver, en chino, ¿eh? No en cuatro, en ruso, ¿eh? Y nos muestra la información en ruso. Y si finalmente quiero probar este número 2, ¿qué me está diciendo acá? Ah, ya es que el número 2 ya es con base de datos, y ahí donde venía lo del test. Nosotros tenemos properties por idioma, que se caracterizan porque las mismas etiquetas, pero están en diferentes idiomas. ¿Ya? Tenemos nuestro patrón DAO, employee DAO, la fábrica y el JDBC. ¿Ya? Entonces tenemos el modelo y tenemos el test. Entonces la idea, justamente cuando tú quieras trabajar con un manejador de base de datos, es que añades la librería de MySQL, digamos. Sí, acá está. ¿Eh? Y esa librería la usas para cambiar esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí. Y obviamente también tendrías que chequear, ahora que estás viendo esto, la estructura de esto, porque esta va a ser la tabla que vas a crear, ¿no? La tabla. Si tú te ves acá de lead employee, update employee, estos serían los atributos de esa tabla, ¿ya? Y ahí tendrías que cambiarlo por MySQL. Cambias acá MySQL nomás. Y el puerto, acuérdate que es 3306. El nombre de la base de datos, nombre de la base de datos que tú quieras, tu usuario y tu clave. ¿Ya? Entonces, un ratito. Ok. Entonces, el driver, como han visto, se añade en librerías. Si tú lo tienes en Eclipse también es la misma idea. Tienes que añadir el driver de algún lado, tendrías que habértelo bajado. Generalmente en driver se llama MySQL Connector Java, que es muy popular en el mundo Java, ¿ya? Y colocarlo también en tu proyecto en Eclipse. En tu proyecto en Eclipse, por ejemplo, vamos a ver cómo sería. En tu proyecto en Eclipse sería más o menos así, ¿no? Agarras el proyecto, vamos a levantarlo. Y si este fuera el proyecto, digamos, bueno, ahorita está muerto. Vamos a sacarlo, ¿ya? Seguro ya lo he eliminado de algún lado. Pero si yo tuviera un proyecto, digamos Java, ya, simplemente vamos a crear uno rápido nomás para hacer el test JDBC. ¿Cómo sería acá? Harías el mismo código, solo que a la hora de importar las librerías, tú puedes ir rápidamente acá, clic derecho, añadir librerías o archivos externos, pero ya si vas a añadir librerías, no, tú puedes crear tu user library, MySQL, ¿no? Y añadirle tus jars. Esa es una opción, ¿no? Por ejemplo, MySQL JDBC driver, ¿no? Si quieres tenerlo después para futuros proyectos, ¿no? Entonces tú le dices, ¿dónde está mi driver? Ya, digamos que yo lo tengo por acá en una carpeta de librerías y siempre lo voy a tener ahí para que no tenga ningún problema, ¿no?
Entonces yo también voy a aprovechar que acá tengo un lugar donde tengo librerías y digamos que aquí voy a tener el driver, ¿no? Ahí está el driver, ya tengo mi MySQL JDBC driver y ahí lo puedo añadir mi proyecto sin problema, ¿ves? Y trabajar cuando quiero trabajar con Eclipse. Ahora, ¿cuál va a ser el test 2? El test 2 es que su misma práctica 1, ya, que hicieron de tributo, lo van a hacer con base de datos. Pero ¿cuál es el detalle? Que le van a añadir internacionalización, o sea, a que sea solamente en dos idiomas, inglés y español, ¿no? O sea, que cuando quiera añadir tributos me salga primero el menú, ¿no? Quiere trabajar, así como me pusieron añadir, listar, eliminar de su práctica 1, de su test 1, pónganle otra opción, cambiar idioma. Entonces el menú me saldrá en inglés cuando quiera trabajar con inglés. El menú me saldrá en español cuando tenga que trabajar en español. Y tengo que añadir mi driver porque ahora voy a persistir ya no en memoria, sino mi DAO. Tendría que guardar la data en base de datos, ¿no? Usando el DAO y el factory mismo que estuvieron viendo, sino que ahora va a guardar todo en base de datos. ¿Ya? Ese sería el test. Es la misma práctica uno que hicieron, pero con localización y con este, base de datos. ¿Ya? Eso sí lo tienen para hacer hasta el viernes si quieren, o si quieren hasta, bueno, realmente hasta el próximo viernes, ¿no? Porque tenemos que terminar con Java 8. Mañana empezamos con Java 8. Entonces, ustedes tienen aquí, les voy a dar un poco más de material, ¿ya? Que es este que yo he estado elaborando, que es el Java Associate. Este Java Associate, tómenlo más como que me quiero preparar para conocer bien el lenguaje e incluso dar mi examen de certificación. ¿Ya? Ahí se los doy. ¿Ya? Ahí está por sesiones, incluso videos explicativos del tema. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes ya conozcan el lenguaje. Después también, acá les tengo un librito que no está tan mal, también incluso yo lo conseguí, lo compré de Informing, que es una editorial muy buena. Déjenme ver cuál de todos. Este es el ya tutorial, ¿eh? También existe un buen librito acá, este más reciente incluso, concepto de programación orientada a objetos, ya que ustedes pueden también revisar para tener una idea mucho más del lenguaje, ¿ya? Entonces, la tarea número 2, no lo olviden, la tarea número 2 se la voy a enviar incluso el PPT modificado, así como hicimos para la versión, ¿no? Terminando, les mando el video y les voy a mandar el test, ¿no? Era el PPT que les decía de los tributos, ¿no? Pero ahí les voy a poner usar localización, inglés en español y persistir en una base de datos MySQL. No hemos visto pantallas, swing ni nada de eso, ya, porque ese es como que un siguiente curso, ¿no? O sea, ese es aplicación de escritorio. El diplomado lo hemos orientado más a web, ¿no? A servicios web, a lo que realmente vas a hacer. Pero finalmente, swing, si aprendes web, swing, también lo vas a poder aprender por tu cuenta sin problema, porque básicamente es lo mismo, ¿no? Aplicar como un MVC, pero orientado a pantallas o formularios, ¿no? En Swing. Ahora, Swing también ya se deprecó, ¿ya? El nuevo actor que está llegando es Java FX8. Java FX, perdón. Este es el nuevo actor para Swing, ¿ya? Pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, yo creo que para empezar con Java FX, también podrías aprenderlo por tu cuenta, o Swing, aunque ya, como les digo, está precado. O sea que el objetivo primero de nosotros es aprender lenguaje. Entonces, con el test 2 que pueden hacer hasta el viernes, lo que queremos es que la misma práctica que han hecho la pasen a MySQL y usen la localización, menú de idioma, inglés o español, ¿ya? Y ahí podrán usar los archivos properties y sin problemas. Ya les pasé el material. Menos mal que ahora sí están los cuatro, así que lo van a poder descargar Diego, MacGyver y Mario. Aunque falta Khaled, ¿no? Voy a tener que mandarle a Khaled toda esta información también. Sí, ya me di cuenta que Khaled no está. Pero de todas maneras va a ver el video y seguro, bueno, también le mando por correo. Mejor también por correo lo voy a enviar para que no haya ningún problema. Pero recuerden, hasta el viernes. El mismo proyecto, pónganle localización inglés y español y MySQL para guardar en la base de datos, ¿ya? Y mandan con su script.
Si usted tiene problemas para enviar el archivo, porque ahora como están añadiendo más jars y todo, a veces el Gmail se pone medio especial, me mandan un link así de Dropbox como yo he visto, o me mandan su GitHub, si han creado GitHub, ¿no? Pero lo importante es que lo puedan mandar el lunes digo, el viernes para que tengan la nota pues del test 2 y ya también ya el Java 7 se pueda dar por concluido. ¿Ya? Entonces miren, ahí ha terminado la parte del Java 7. Ahí tienen más material para leer, para revisar. Y mañana continuamos con Java 8. ¿Ya? ¿Qué novedades ha traído Java 8? Ha traído lo que son los strings, lo que son los lambdas, interfaces funcionales, y eso es lo que vamos a ver desde mañana. ¿Ya? Entonces, gracias Diego, gracias Maguire, gracias Mario. Ya les voy a mandar un correíto con lo que hemos quedado del test, ¿ya? Para que no tengan ningún problema en darlo hasta el viernes, ¿ya? Y mañana nos vemos a la misma hora para empezar con Java 8, ¿ok? Cuídense, nos vemos. Chao, chao, les mando el link. Ok, nos vemos. Chao, chao. ¿Sí me habrán escuchado? Ah, ya, bye, bye. Chévere, gracias.